y quiero darle... Tú decides lo que quieres en tu vida, cómo lo quieres lograr y hasta quiénes te acompañarán, porque tú tienes el poder de hacerlo realidad. Carolina, la mujer de hoy, presenta Despierta al Poder. Y quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Luis Pedro Recinos, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema gratitud, la clave de la resiliencia y la felicidad. Les cuento, Luis Pedro es autor del libro El legado de Tiago y hoy comparte con nosotros este hermoso testimonio de vida que nos puede ayudar a recordar que cuando dejamos de ser agradecidos estamos en mayores problemas. Luis Pedro, buenas tardes, bienvenido a la radio. Hola, muy buenas tardes, muy contento de estar por aquí, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla, porque como hablábamos ayer por teléfono en la tarde, qué rápido pasa el tiempo, 2 años ya desde que te tuvimos aquí en la cabina compartiendo tu testimonio, y para quienes no lo escucharon, está aquí nuevamente porque me decía Luis Pedro ayer, mire Carolina, los aprendizajes no paran, el crecimiento sigue, la gratitud en aumento y todo esto con una base que ahorita nos va a contar Luis Pedro para quienes no conozcan de qué se trata el libro El legado de Tiago. Él nos va a hacer una introducción para que nos pongamos en contexto y podamos continuar con la entrevista. Somos todo oídos, Luis Pedro. Pues muchas gracias Carolina y gracias a todos por estar conectados, escuchando el programa. Pues con mucho gusto les voy a dar una pequeña introducción de cuál es mi historia o nuestra historia, la historia de mi familia alrededor de la gratitud, lo cual terminó siendo plasmada en un libro, El legado de Tiago, que más que una memoria personal, es una reflexión alrededor de lo que la gratitud puede representar en nuestras vidas, particularmente ante los momentos de desafío y de dolor, viendo la gratitud como una filosofía pues para buscar fe, esperanza y llevar una vida más feliz. Y todo y por favor Carolina, me vas interrumpiendo si en algún momento pues me voy extendiendo, yo me entusiasmo mucho contando la historia, así que tú llevas el timón en esta entrevista, por favor me interrumpe. Y yo me entusiasmo más escuchando tu historia porque de verdad estuve en la presentación de tu libro, tuve la oportunidad de entrevistar acá en cabina hace 2 años, pero lo que me dices ayer en la tarde, cómo se ha seguido enriqueciendo tu vida a raíz de ese evento, yo creo que eso no tiene fronteras, así que tú tranquilo que si ahí surge la duda, voy a levantar aquí mi manita para hacerte alguna pregunta, pero sí quiero que nos narres cómo fue que ustedes fueron tocados como familia. ¿Cuál es el nombre de tu esposa? Recuérdamelo. Stephanie. Ok, ¿cómo Stephanie y tú reciben en su vida el proceso del embarazo de Tiago y cómo luego Fabián viene a completar esta historia? Son tuyos los micrófonos. Ok, buenísimo. Pues toda esta historia de transformación arranca con un proyecto personal que yo me puse una noche de Año Nuevo. Y es una noche en la que yo estaba con mi esposa y con mis hijos viendo los fuegos artificiales en la playa de Monterrico. Y en ese momento yo reconecto con un libro que yo había leído ese año que habla sobre la gratitud y lo que son los momentos perfectos de la vida. Y de una forma muy espontánea, porque la verdad yo nunca lo planifiqué de esta forma. Yo me propuse mi resolución de Año Nuevo. Y es que todos los días yo documentaría en la aplicación de notas de mi teléfono una muy breve frase expresando gratitud por algún evento o sentimiento que yo haya tenido durante el día. Y es decir, comenzar a llevar una especie de diario de gratitud, pero realmente era mucho más simple que un diario, porque era una muy pequeña y breve frase y simplemente ponerla en la aplicación de notas de mi teléfono. Yo sé que ahora ya hay un montón de apps para documentar gratitud, en ese momento yo no lo sabía y simplemente pensé que la aplicación de notas de mi teléfono era lo más práctico. Entonces yo arranco este sencillo
proyecto, pero potente, sin darme cuenta de lo que yo estaba arrancando, y empiezo a documentar mis agradecimientos todos los días, un agradecimiento cada día, al final del día, antes de dormirme. Entonces el primer día doy gracias estamos de vacaciones en la playa, ¿verdad? Doy gracias por ver a mi hijo de 5 años enterrado en la arena, con una risa tan pura y tan genuina. Luego pasan unos días, llega el día de mi cumpleaños y doy gracias por tener un pastel iluminado de velas con mi familia, todos sanos y cantándome. Luego empiezo a experimentar un poco con las razones por las cuales agradecer. Un día me doy cuenta, vi una película de acción extrema y me hizo sentir bien, pues ¿por qué no? Y eso fue lo que documenté en mi diario. Y apenas llevaba 2 semanas de estar registrando mis agradecimientos, cuando un 13 de enero recibo una llamada de mi esposa, que estaba embarazada, mi esposa Stephanie, y notificándome que había roto fuente y que debíamos de ir al hospital. Y estando en el hospital fuimos informados que nuestro bebé debía nacer de forma inmediata, pero mi esposa apenas tenía 24 semanas de embarazo, eso es menos de 6 meses. Entonces arranca una serie de momentos muy intensos. Nace nuestro hijo en un estado extremadamente prematuro, nuestro hijo Tiago, y lamentablemente al día siguiente de su nacimiento un pulmoncito colapsó y pronto pues nosotros tuvimos que tomar una dura decisión de desconectarlo, porque ya las máquinas respiratorias eran las que estaban sosteniendo su vida y los pronósticos no eran nada buenos. Entonces ahí yo arranco un proceso en el cual yo verdaderamente empecé a descubrir lo que representa la gratitud, porque a pesar de los momentos tristes y duros, yo fui capaz de documentar un agradecimiento durante ese día, y no solo ese día, sino en los días que siguieron, en todo este proceso de entender qué era lo que estábamos pasando como personas, como familia, como papás, y transitando a través del duelo, y pues más muy comprometido con mi proyecto de gratitud, aún así cuando solo llevaba 13 o 14 días de estar documentando los agradecimientos. El año sigue evolucionando y poco a poco vamos transitando en ese camino de duelo. Llega medio año y de una forma totalmente inesperada, pero por supuesto bendecida, nosotros quedamos esperando nuevamente. A medio año pues recibo la noticia de mi esposa que nuevamente estaba embarazada, y en buena medida pues esto nos dio un suspiro de esperanza, porque nos habíamos quedado con tanto amor que compartir. Siguen pasando los días y los agradecimientos. Llega noviembre y de nuevo, de una forma inesperada, vuelve a nacer nuestro siguiente hijo, nuestro cuarto hijo, Fabián, en un estado extremadamente prematuro. Nació de 27 semanas. Y fueron momentos unos días muy intensos. Pasamos 3 meses en una unidad de cuidados intensivos, no solo esperando para saber si nuestro bebé podría sobrevivir, sino también para saber si podría llevar una vida normal. Y termina ese año, pasan esos 3 meses, nosotros regresamos a casa con nuestro hijo Fabián sano en nuestros brazos, y al final pues fue un año muy intenso, una recta final del año muy intenso, pero pues a su vez este capítulo con Fabián tuvo un final feliz. Fabián es un niño pues sano de 3 años. Pero luego la reflexión que viene es que este año fue probablemente el año más triste e intenso de mi vida y nuestro matrimonio, pero aún así terminó siendo un año muy gratificante y de mucho crecimiento personal para mí como persona, como padre de familia, y para mi matrimonio. Entonces yo ahí me hago la pregunta de ¿cómo es esto que el año más triste de mi vida, en la que mi bebé recién nacido falleció en mis brazos, terminó siendo un año de tanto crecimiento personal? Y ahí es donde se empiezan a dar una serie de reflexiones que finalmente pues yo termino plasmando en el libro,
que es una memoria personal, pero es una historia y una reflexión alrededor de la gratitud. Así que ese es el contexto del libro, Carolina, pero encantado de poder escuchar tus preguntas. Claro, Luis Pedro, porque acá hay cosas que yo me recuerdo cuando leí el libro, de las cosas que tú agradecías, es de la foto en las escasas horas que vivió Tiago, que lograron tomarse tú y Stephanie con él en el hospital. Así es. Ese fue un momento muy, muy duro. A mí me han hecho la pregunta que si tuviera que escoger un parteaguas en toda esta historia de transformación y de gratitud, es precisamente ese momento, porque nosotros ese 14 de enero, cuando los pronósticos no eran buenos y nuestro bebé Tiago estaba tremendamente débil, fuimos llamados a tomar una decisión. Si desconectábamos las máquinas que sostenían la vida de nuestro campeón, o si hacíamos lo imposible por empujar su sufrimiento ante la posibilidad de un milagro, porque él estaba sufriendo mucho, él no estaba bien, y fue una decisión muy, muy dura, pero nosotros finalmente pues aceptamos la decisión de tener a un hijo ángel en nuestras vidas, una decisión durísima, sin duda la decisión más dura que yo he tomado en mi vida. Y como comentas, nosotros en medio de toda la confusión tuvimos la oportunidad de estar con nuestro bebé hasta el último latido de su corazoncito, y pues tuvimos la oportunidad de tomarnos también una foto con él. En su momento nosotros no sabíamos si era correcto para nosotros, incluso para nuestro sentimiento espiritual, tomarnos una foto, porque nuestro bebé no estaba bien. Pero en fin, sí tenemos esa foto que hoy la guardamos como un tesoro. Y esa noche yo estaba acostado en un sofá cama del hospital, en donde lo menos que yo estaba pensando era en buscar una razón por la cual agradecer, porque apenas 4 o 3 horas antes nosotros estábamos con nuestro bebé en nuestros brazos y acabamos de tomar la decisión de dejarlo ir, y solo imagínate la escena de lo que puede ser tener a tu bebecito recién nacido en tus brazos, sentir su calor y de repente darte cuenta que es la primera y única vez que vas a poder experimentar ese momento de conexión física con tu hijo. Y en la noche yo saco mi teléfono para revisar los agradecimientos que había documentado en los días anteriores, pero esta vez yo me hacía la pregunta: hoy estoy triste, estamos destrozados. ¿Cuál es el sentido de dar gracias el día que mi hijo no sobrevivió? Y no pude escribir nada, no pude documentar nada, y apagué el teléfono. Pero a los pocos minutos me había puesto a pensar en esa oportunidad que habíamos tenido de tomarnos esa foto, de compartir unos pocos minutos de conexión emocional, y viéndolo de otra forma tuvimos una pequeña oportunidad que muchos otros papás que pasan por situaciones similares no tienen. Y yo dije, pues bueno, yo por este breve espacio de conexión voy a dar gracias, porque esto fue una oportunidad. Y precisamente fue el agradecimiento que yo documenté en mi diario el día número 14. Y fue pues haber tenido la oportunidad de cargar, besar y sentir el calor de Tiago previo a su partida. Y eso, pues como tú lo comentas, fue uno de los momentos, fue el parteaguas en toda esta historia que nos llevó a redescubrir todo lo que la gratitud verdaderamente representa en nuestras vidas. Fabián, dices que ya tiene 3 años, ¿verdad? Correcto. Fabián, nuestro cuarto hijo, que nació en noviembre, de 27 semanas y que salió victorioso de su lucha, ya tiene un poco más de 3 años y es un bebé completamente sano, a pesar de todos los riesgos que él corría. Un bebé extremadamente prematuro, corre muchos riesgos de desarrollar futuras discapacidades, y nosotros tenemos la bendición de tener a un milagrito en nuestras vidas,
que vino comprometido a compartir, a contagiar felicidad. Que me imagino que esas 3 semanas de alguna forma hacían diferencia entre la vida de Tiago y la vida de Fabián, ¿verdad? Uno de 24 y el otro de 27 semanas. Cuando empieza con los mismos problemas Stephanie y tiene que nacer también Fabián tan prematuro, ¿cómo se conecta eso? ¿Qué hay? ¿O cómo manejan ustedes esa situación? Porque también en el libro, quienes no lo han leído, se los recomiendo, es un libro hermoso, El legado de Tiago. ¿Cómo conectan ustedes? ¿Hay miedo? ¿Hay confianza? Porque ahí mencionas tú que de alguna forma Tiago vino a ser el ángel, digamos, que los preparó para la llegada de Fabián. Y bueno, nosotros, tal vez retrocediendo un poco, es con la partida de Tiago. Particularmente yo me quedé muy intrigado y curioso de por qué había sucedido de una forma inesperada lo que nos había pasado, ¿verdad? Y aunque muchas de estas cosas a veces pasan y no tiene explicación, uno siempre como papá o como persona allegada a cualquier tipo de pérdida, uno quiere obtener respuestas, el por qué. Entonces yo investigué mucho de por qué los partos prematuros, las probabilidades de los bebés que nacen en esas condiciones. Uno se hace las preguntas de qué hubiera pasado si hubiera sido en la semana 25 en vez de la 24 o en la 26. Entonces cuando volvemos a vivir todo esto con el nacimiento de Fabián, que nació en la semana 27, yo ya sabía muy bien que esas 3 semanas de diferencia, porque Tiago nació en la 24, Fabián nació en la 27, esas 3 semanas adicionales de gestación representan muchísimo en la probabilidad de supervivencia de un bebé prematuro. Entonces yo me anclaba mucho en esos datos científicos o estadísticos. No voy a mentir, teníamos mucho miedo. Mi esposa estaba destrozada. Yo trataba de utilizar todas estas estadísticas que había aprendido en los meses atrás para tratar de darnos confort, positivismo y seguridad de que la situación que estábamos viviendo ahora era un poco más controlada que la de 10 meses atrás. Aún así, nosotros estábamos destrozados porque un nacimiento de un bebé de 27 semanas, si bien tiene un mejor pronóstico de uno de 24, es un nacimiento muy riesgoso todavía con probabilidades de no sobrevivir y aún más con altísimas probabilidades de desarrollar discapacidades. Y nosotros cuando nos topamos con la realidad de nuevamente tener a un hijo que iba a nacer en un estado extremadamente prematuro, fue como que comenzamos a vivir un déjà vu emocional, porque todo lo que habíamos vivido antes había sido apenas 10 meses atrás. Entonces no era tristeza, sino era un temor y una confusión. Pero en buena medida, y como tú lo mencionas y está en el libro, yo siempre supe que mi proyecto de gratitud me había preparado emocionalmente para lo que estábamos comenzando a vivir con ese nacimiento de Fabián, porque me había nutrido de mucho positivismo, de fe, de esperanza, y la gratitud a uno le pone otros lentes con los cuales uno mira la vida. Pero también yo ahí, mediante esa perspectiva de fe y de conexión con uno mismo, me di cuenta que en buena medida la misión de nuestro ángel Tiago había sido prepararnos a nosotros emocional, espiritual, incluso físicamente, para lo que nos tocaría vivir con Fabián, porque todo lo que yo aprendí con el nacimiento de Tiago nos ayudó a tomar muchas decisiones de una forma muy ágil con Fabián, y nos dio que por lo menos a mí me dio un sentido de seguridad y de calma. Y si bien uno siempre tiene excelentes doctores que le están dando la guía que hacer, pero igual hay muchas decisiones que los papás tienen que tomar. Uh-huh. Y yo nunca titubeé en ninguna de las decisiones, porque sentía que ya tenía toda la preparación para poderlo hacer. Y yo estoy convencido
que esas decisiones, ese positivismo y esa seguridad en algo contribuyó para el buen desarrollo de nuestro hijo. Por supuesto, le doy todo el crédito a los doctores, todo el crédito a los hospitales, pero sé que nosotros, y en ese caso yo como papá, jugué también un rol importante contribuyendo a ese desenlace positivo de nuestro hijo. Claro, y más allá, Luis Pedro, del crédito a los doctores que tienen su tarea, por supuesto, y su mérito, y los hospitales, es tu fe, la de Stephanie, que entre el miedo logran mantenerse de pie y saber que ahí está Dios, que atrás de ustedes está Dios. Eligieron pensar que Tiago estaba guiándolos también de alguna forma, que los preparó, que eso te llevó a ti a la inquietud de la búsqueda de información y estar al tanto, ¿verdad? De lo que sin saber tú, cuando empezaste tu diario de gratitud, te estaba preparando para enfrentarte y luego la partida de Tiago te preparó para el proceso de la llegada de Fabián. Y recuerdo también que en tu libro mencionas algo que eso se me quedó aquí, pero que quiero que lo compartas, por favor, porque a Fabián, entiendo, lo logran trasladar a Estados Unidos. Sí, es correcto, y de hecho parte de ese, entre comillas, entrenamiento que yo ya había tenido 10 meses atrás, y es cuando nace un bebé, pues hay una serie de trámites para su certificado de nacimiento en el hospital y que se cumplan un montón de requerimientos, trámites con el RENAP, con el registro pues, nacional, y con un bebé que nace en una emergencia. Y en nuestro caso, pues que tuvimos la oportunidad de trasladarlo a un centro especializado en Estados Unidos, afortunadamente teníamos la cobertura de seguro que nos apoyaba con eso. Yo ya sabía todo lo que había que hacer, porque eran cosas que ya había comenzado a hacer con Tiago 10 meses antes. Lamentablemente el tiempo nos jugó en contra. Con Tiago pues también ya teníamos todo un transporte preparado para llevarlo a un centro especializado, y de hecho cuando el avión ya venía en camino a Guatemala a recogerlo, fue que se dan todos los momentos duros, y nos damos cuenta que ya nuestro bebé no aguantaría un transporte aéreo. Entonces con Fabián, desde antes de que yo entrara a la sala de operaciones, yo recuerdo que llegó una amiga de Stephanie y me estaba acompañando. Ya me preguntó: Luis Pedro, ¿hay algo en que te pueda apoyar? Y de repente yo tuve este déjà vu con todos los trámites administrativos que habían que realizar en el hospital, en el registro nacional, para poder obtener un pasaporte de emergencia. Y entonces logramos hacer todo en tiempo récord para poder ganar tiempo y poder pues llevar a Fabián a un centro especializado lo antes posible. El primer día después del nacimiento de un bebé prematuro es el más riesgoso, porque es cuando el más vulnerable está a posibles infecciones o a cosas que sucedan mal, que después una pequeña cosita pues puede afectar mucho sus pulmones, su cabecita, etcétera, y cosas que después o que atenten contra su vida o su desarrollo futuro. Entonces en buena medida fue una preparación para poder agilizar ese proceso. No quita ninguna gota de intensidad lo que fue esas siguientes horas después del nacimiento de Fabián, particularmente haber ido en pleno tráfico de la tarde a un RENAP, en un momento donde estuve a punto de dejar el carro parqueado en una esquina y empezar a correr porque el tráfico no se movía. Por supuesto, yo sentí esos momentos eternos, pero finalmente los astros se alinearon y con fe y el apoyo de un ser más grande, pues logramos hacer todo en tiempo récord, y en la noche siguiente ya estábamos en un centro especializado de bebés prematuros. ¿Tú viajaste con él? Correcto. Yo tuve la oportunidad de ir en el avión ambulancia con Fabián, y de hecho pues estos aviones ambulancia, por lo menos este era relativamente pequeño, y por protocolo solo puede viajar un familiar con el paciente, en este caso nuestro bebé. Además, Stephanie se estaba recuperando de la operación de la cesárea. Ella tendría que pasar
3 días en recuperación en el hospital local. Así que a mí me tocó emprender ese viaje con mi hijo recién nacido, que también ha sido uno de los momentos más profundos en mi espiritualidad. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo como lo que sentí en ese vuelo de 3 horas, porque se desataron una serie de emergencias y alarma a medio vuelo. Y yo yendo ahí pues de pasajero con los médicos técnicos que venían acompañando a Fabián, yo no podía hacer nada más que hacerme a un lado y quedarme sentado y observar cómo ellos hacían su trabajo. Entonces ese sentimiento de aceptar mi impotencia y saber que lo mejor que yo podía hacer era quedarme a un lado callado y dejar que los doctores hicieran su trabajo. Y fue un momento muy emocional, muy duro, pero nuevamente bendecido de que todo salió bien, se controló la situación y finalmente pues nuestro hijo llegó muy bien al centro especializado. ¿Cómo manejaron, Stephanie, y tú las conversaciones? ¿Cómo se llama tu hijo mayor, el que tenía 5 años cuando nació Tiago? Luis Andrés. Luis Andrés. ¿Cómo manejaron ustedes la situación con Luis Andrés? Porque un niño espera con ilusión la llegada de un hermanito y resulta que el hermanito se truncó su vida y ustedes en su duelo, y luego la llegada de Fabián y vuelve otra vez el peligro a surgir. ¿Cómo manejaron esto en familia, Luis Pedro? Y también la siguiente pregunta es, ¿cómo lo manejaron en pareja? Sí, tal vez atendiendo la primera pregunta, para nuestro hijo mayor Luis Andrés, que en ese momento tenía 5 años, para él fue duro, fue un shock la pérdida inesperada de su hermanito. Ahora esto fue algo que nosotros no nos dimos cuenta hasta un poco más de un mes después. Nuestra segunda hija, Ana Belén, que en ese momento pues ella tenía 3 años, estaba muy chiquita para entender qué es lo que estaba pasando, pero nuestro hijo Luis Andrés de 5 años ya se daba cuenta. Y quizá nosotros asumimos que porque él no nos había dicho nada, él estaba bien, pero él internamente tenía muchas preguntas y tenía un poco de rencor hacia nosotros como papás, que no nos lo había explicado, o nosotros no tuvimos la capacidad de codificarlo. También pues es de reconocer y aceptar que nosotros estábamos pasando por momentos duros, estábamos pasando por un duelo, y quizá ese duelo nos tapó un poco los ojos a ver lo que nuestro hijo estaba viviendo, y fue hasta que una maestra de Luis Andrés nos comentó que él le había dicho que él estaba enojado con nosotros porque su hermanito había nacido y había fallecido y nosotros no habíamos permitido conocerle, que solo le habíamos enseñado una foto. Y obviamente pues siendo una foto de Tiago recién nacido, no es una foto de un bebé, de un bebé normal, a pesar de ser un bebé en estado extremadamente prematuro. Era un bebecito plenamente formado, pero su constitución es diferente a la de un bebé normal, con cachetes grandes, con un poco de pelo, bien con su gorrito celeste o rosado colocado. Entonces esta era una foto diferente, y Luis Andrés ya era lo suficientemente grande para reconocer que el bebé se veía diferente. Entonces él se quedó con ese rencor, aunque no sé si es la palabra. Obviamente cuando nosotros supimos eso decidimos acudir a apoyo profesional, y una psicóloga infantil pues nos dio guía para poder apoyar a nuestro hijo, pues transitar por ese camino que es una mezcla de duelo, incertidumbre y enojo con sus papás. De hecho esta psicóloga le regaló un pequeñito muñeco, un bebé pequeño, y ellos le pusieron Tiago, y se lo regaló a mi hijo Luis Andrés, para que lo tuviera con él y que él con el tiempo fuera asimilando su proceso de desprendimiento con ese hermanito que él nunca tuvo la oportunidad de conocer. Y pues la verdad nosotros estamos bendecidos de habernos topado con esta psicóloga en el camino, porque realmente fue un gran apoyo.
Y volviendo ahora a tu otra pregunta, ¿cómo lo manejamos nosotros como pareja? Aquí creo que también es otro parteaguas que hay en toda esta historia. A mí me gusta decir, y creo que lo hago muy explícito en el libro, yo siempre he admirado mucho a mi esposa, pero a partir de toda esta historia, pues ella se convirtió en mi héroe. Todas las decisiones que ella tomó, pero ante todas las actitudes y la actitud y la valentía, a mí me dio muchísima fortaleza y fue un gran ejemplo para la actitud que yo tomaría también ante mi proyecto de gratitud. Que mi proyecto de gratitud, la verdad es que era mío, era individual, no era un proyecto de familia, pero yo obtuve esa actitud y positivismo a través de muchas acciones y ejemplos que mi esposa me dio, incluso ella sin darse cuenta. Antes de que naciera Tiago, por supuesto, en un mar de llantos y de confusión, a Stephanie la estaban llevando unas enfermeras en una camilla hacia la sala de partos. Y yo venía atrás de ella en la camilla, y en un momento pues ella me extendió su mano, se volteó y me dio la mano y me dijo: quiero que te des cuenta que posiblemente esta es la primera verdadera prueba en nuestro matrimonio. ¡Pam! Me dejó frío, fueron unas palabras que me penetraron hasta lo más profundo de mi corazón, y creo que ella no se dio cuenta de lo profundo que me estaba diciendo, pero me impactó, porque ahí me dejó el mensaje de wow, esto es una prueba. ¿Será que hay que verlo como prueba? ¿Qué son las pruebas? Y yo creo que las pruebas no existen simplemente para ponernos a prueba, sino están ahí para que nosotros decidamos qué tan fuerte queremos luchar y empujar por algo, por un propósito, por una misión, por un sentido de vida. Entonces, a mí esas pequeñitas palabras de mi esposa, creo yo, que fueron las que me pusieron en ese piloto automático para tomar una actitud diferente a lo que estábamos viviendo, una actitud, y me dio aire, me dio oxígeno para mi proyecto de gratitud. Y en los días que siguieron pues al nacimiento y partida de Tiago fueron muy duros para nosotros, pero lo transitamos a través de mucha comunicación entre nosotros. Todos los días, en la mañana y en la noche, hablábamos de qué era lo que estábamos sintiendo, teníamos conversaciones espirituales, recibimos muchísimos mensajitos de nuestros amigos y familiares, incluso el uno escuchar de amigos que uno ya llevaba 3, 5, 10 años de no escuchar de ellos, y de repente recibir ese pequeño y sencillo mensajito especial da mucho confort. Y haber compartido esos mensajes entre nosotros dos y hecho reflexión alrededor de lo que estábamos sintiendo, nos abrió canales de comunicación, de matrimonio, de espiritual, y de sentimientos muy individuales de cada uno. Pasamos por momentos de nostalgia, lloramos juntos, nos reímos juntos de algunos temas, pues siempre tratando de mantener una actitud positiva, y esa comunicación tan abierta y tan asertiva es lo que nos ayudó a salir adelante. Creo yo que previo a eso ustedes de alguna forma ya tenían una muy buena forma de comunicarse, porque hay parejas que se quiebran, o sea, que se destruye la relación. A veces es porque ella se cierra y no quiere saber más de nada ni de nadie porque es tanto su dolor. A veces es él que a lo mejor está sintiendo mucho miedo y no sabe cómo apoyar a la mujer o acompañarla en el proceso, que es un proceso de los dos, es más, es un proceso de toda la familia. Entonces, y no logran eso. Entonces, estoy asumiendo que ustedes tenían ya con Stephanie una buena relación de comunicación. Porque cuando tú decías que te da ella te deja con la novedad y va para sala de partos, de que esta es la primera prueba que tiene nuestra relación como pareja. Tú mencionaste una palabra que lo anoté aquí en mi papelito. Tú dices que la vida no te da pruebas, pero que tú tienes que elegir cómo luchar. Y tu palabra luchar la tomo yo como cómo actuar a favor de la situación, no cómo complicar más la situación. Y porque la complicaríamos resistiendo, renegando, preguntando por qué a mí, quejándonos de no se vale. Es cierto que hay mucho miedo y mucho dolor en el medio, pero
lo que elijas, el canal en el que elijas ponerte, porque Padre Michael fue parte de quien los acompañó a ustedes en su proceso también. Entiendo que hasta bautizaron a Tiago, ¿no? Sí, es correcto. Tuvimos la oportunidad de bautizar a Tiago. Obviamente en esa primera experiencia, en un nacimiento de emergencia, nosotros teníamos la cabeza en otro lado, pero afortunadamente mientras nosotros estábamos en el proceso de la cesárea, una tía de mi esposa llamó al padre Michael para que nomás saliera el bebé. Pues todos sabíamos que iba a ser un nacimiento muy riesgoso, tuviera la oportunidad de un bautizo. Yo no conocía a padre Michael, y cuando yo salgo pues de la sala de operaciones, ahí estaba él esperando y nosotros tuvimos la oportunidad de platicar. Era la primera vez, yo ya lo había visto en algunos eventos, había ido a algunas misas que él había dado, pero yo nunca lo había conocido a él personalmente. Y también son de esas, como yo les mencioné en el libro, de esas sincronicidades de la vida que uno luego viendo hacia atrás conecta un montón de puntos, porque este encuentro con este padre franciscano también marcó otro parteaguas en esta historia, porque hubo algunas preguntas que él me hizo en esos momentos que nosotros estamos esperando para poder ingresar a ver al bebé, porque nomás nació el bebé, pues lo estaban estabilizando. Nosotros tuvimos que esperar como media hora, y en esa conversación él me empezó a hacer algunas preguntas muy curiosas que yo sentí una conexión con mi infancia y mi pasado, y que me empezaron yo me empecé a dar cuenta como que si hay un montón de cosas que van pasando a lo largo de la vida de uno que lo están preparando para algo. Y en eso, esas preguntas que él me dijo fue esto que me pasó anteriormente, cosas que yo me recordé cuando yo tenía 5 años. Dije, wow, yo escojo ver que esta experiencia que yo tuve a los 5 años me está ayudando a prepararme mejor para lo que nos está tocando vivir. Entonces, a partir de ahí, me abro un poco más a identificar las casualidades de la vida para encontrar sentido en ellas. Es a lo que llamo las sincronicidades en el libro, aunque este es un término que hace muchos años introdujo un psiquiatra suizo que se llama Carl Jung. No es un término que yo me inventé, pero no se usa mucho, las sincronicidades. Y es así, pues, después como el padre Michael pues bautiza a nuestro hijo, y a partir de ahí nosotros mantenemos pues una relación con el padre y la institución en ese momento que él dirigía, que es un orfanato, que se llama Orfanato Valle de Los Ángeles. Y extendiéndome un poquito, sé que ya me desvié de tu pregunta. No. Más adelante también el padre Michael, tenemos la oportunidad de que él bautice a nuestro hijo Fabián. Y luego, cuando estábamos encontrando sentido y propósito en toda la historia que nosotros vivimos y que después yo terminé plasmando en un libro, parte de la forma de honrar la misión de nuestro ángel guardián Tiago, fue pues haciendo un compromiso a que todo lo recaudado por las ventas de los libros, de mi libro El legado de Tiago, sería donado al Orfanato Valle de Los Ángeles. Entonces esto nos dio también más sentido y propósito, y en buena medida nos está permitiendo no solo transmitir un mensaje de gratitud, sino honrando el legado de nuestro ángel, colaborando con Valle de Los Ángeles, a quienes es una organización que hoy a la fecha pues ya le hemos donado más de 80,000 quetzales a través de regalías por la venta del libro. Entonces esto sabemos que nuestro ángel guardián está muy orgulloso de lo que nosotros estamos haciendo, que es continuar el legado que él dejó con nosotros. Sí, qué bendición que tuvieran la oportunidad de ser acompañados por Padre Michael, un sacerdote con mucha luz, pero de verdad con mucha luz. Tuve el gusto de conocerlo, es muy cercano a uno de mis hermanos y su familia, y fue curioso cuando yo conocí al Padre Michael, estaba en una actividad de la familia de mi esposo, y yo había oído mencionar a Padre Michael. Entonces no llegó solo él, llegó 2 o 3 franciscanos, creo yo, que llegaron a ese evento. Y entonces cuando yo lo miro, me volteo y lo miro, y esa sonrisa que tiene él tan del alma, ¿verdad? Y le digo a quien está conmigo, el que está ahí enfrente es Padre Michael.
Se me dice, sí, ¿cómo supiste? No sé, solo su cara me dijo que él era el padre Michael. Y ya cuando nos presentaron, fue una conexión muy bonita. Tuvimos la oportunidad de ir a comer con Álvaro a la casa de él, y lo que irradia él es muchísima luz, muchísimo amor, muchísima comprensión. Entonces es un ser muy, muy empático. Y como el tema de hoy, Luis Pedro, es gratitud, la clave de la resiliencia y la felicidad, creo yo que cuando nos conectamos de nuevo con las pequeñas cosas, porque a veces creemos que solo por grandes se ven, me gané la lotería, sí, ¿cómo no voy a dar gracias por eso, verdad? Entonces, que son cosas a nuestro favor y grandes o súper especiales por las que deberíamos de agradecer. Entonces, tristemente, se nos pasa todo lo hermoso que nos sucede día con día, que ya lo vemos como parte del paisaje y no lo agradecemos. Cuéntales más o menos en frases de diferentes días, porque ahorita ya llevas 3 años con tu diario de la gratitud. Entonces, ¿qué es más o menos, cómo ejercitas tú tu corazón en esto? ¿Qué es lo que agradeces cada día? Sí, y yo creo que esto todo ha sido un proceso, porque cuando uno, porque la verdad no se trata de un diario, digamos, se trata de la gratitud, no de un diario. Y se trata de cómo puede hacer uno para que la gratitud se vuelva una filosofía, un estilo de vida, un hábito. Y lo que genera los hábitos son los rituales. Y al decir un ritual me refiero a repetir algo con cierta cadencia, cierta consistencia, idealmente todos los días, en el mismo momento del día y en unas condiciones similares. Y una de las formas de generar ese hábito es el ritual de llevar un diario o una lista de gratitud, porque lo mío era más una lista que un diario, aunque a veces le llamo diario. Entonces, conforme uno va volviendo la gratitud en un hábito, uno se va volviendo más consciente de todo lo que tiene alrededor, y uno empieza a ver todas las cosas más como un regalo, y no las da por garantizado, porque cuando uno no da las cosas por garantizado, es cuando uno ve todas las oportunidades o todas las cosas como un regalo. Y la verdad es que eso es la clave de la abundancia y de la felicidad, no enfocarnos en lo que nos hace falta, más que ahora pues en una cultura de una cultura muy popular y de consumismo, donde siempre es querer más, y eso pues está bien, tener ambiciones, pero el centro de nuestra atención tiene que ser en qué es lo que tenemos, y cómo lo que ya tenemos es una gran bendición y hay que verlo como un regalo y hay que agradecerlo. Entonces todo este proceso, y como tú bien mencionas, si bien yo paré por un tiempo después de los 365 días de llevar mi diario de agradecimientos, al poco tiempo me di cuenta que me hacía falta y volví a emprender el hábito de seguirlo llevando el diario. Hoy ya llevo más de 4 años de documentar un agradecimiento todos los días, y cada vez yo siento que uno se va poniendo más hábil y es mucho más fácil encontrar razones por las cuales agradecer. Y es normal que cuando uno piensa en agradecer por algo, tal vez uno primero empieza, bueno, hoy doy gracias por la naturaleza, hoy doy gracias por haber obtenido una promoción en el trabajo, hoy doy gracias porque pude comprar el carro que siempre quise. Y estas grandes cosas, está bien agradecer por ellas. Pero una realidad es que estas grandes cosas o hitos de vida no suceden todos los días. Lo que sucede todos los días es la vida ordinaria y normal. Y ahí hay un montón de oportunidades de agradecimiento. Y cuando uno va creando el hábito de la gratitud, uno va encontrando oportunidades de regalo en todas esas pequeñas y sencillas cosas de la vida. Entonces cada vez se va volviendo más fácil encontrar oportunidades por las cuales agradecer, sean cosas buenas o sea cosas, problemas o fuertes, en donde uno hasta puede decir, bueno, podría estar peor, y yo por esto pues doy las gracias que hasta aquí llegué y voy a salir adelante. O si es un desafío, pues ver en ello pues una oportunidad de aprendizaje. Y ahí pues hay muchas cosas por las que uno puede agradecer, como decía, las grandes cosas de la vida, la naturaleza. Uno puede apreciar a encontrar agradecimiento en los momentos sencillos, el ver a tu hijo comiendo cereal en las mañanas y ver cómo se chorrea, y después que se está tomando el plato de la leche, empinándose el plato con leche encima, y
hay que aprender a encontrarle el sabor a esas cositas y agradecer por ellas, porque eso es lo que pasa todos los días. Entonces uno aprende a volver estas cosas sencillas como frutos de felicidad. Asimismo, como uno aprende a encontrar agradecimiento en los desafíos, confiando en que a uno lo van a hacer mejor y más fuerte. Entonces, hay muchas formas, muchas razones por las cuales uno puede agradecer. Es simplemente de mantener una perspectiva abierta y consciente, y saber que con el hábito uno se va volviendo más hábil. La gratitud le cambia a uno los lentes con lo que uno vive la vida. Definitivamente. Le encuentras, fíjate que cuando lo piensas, digamos que te pasó algo que te hizo feliz en un momento, y luego cuando lo piensas en la noche, en el repaso para escribirlo en tu diario, se activan nuevamente como esas burbujitas, digamos, debajo de la piel de alegría, donde tú dices, wow, qué afortunado es ir al cine con mis nietos y verles la carita de ilusión y diversión que tienen frente a la pantalla con la película que están viendo. Ay, no, sí, llevé a mis nietas al cine, la película. No, o sea, verlo de verdad. Me saboreé hoy un helado de fresa o de chocolate o del sabor que te guste, la cosa más deliciosa, y cada cucharada que te ibas dando de verdad la paladeabas. Entonces, te devuelve a la abundancia, como tú decías, a cuánto sí tenemos. Ahorita, hace un rato que te oía, pues, dije yo, si Luis Pedro me preguntara, Carolina, de hoy, ¿qué estás tú agradecida de esta primera mitad del día que ya pasó? Bueno, que desayunamos con mis hermanos celebrando el aniversario de la muerte de mi mamá, recordándola, y una plática muy bonita. Me asoleé un rato sobre mi banca, tengo un jardín, pude tomar el sol. Vine para acá, aprendí nuevas cosas que ayer nos había movido alguien los botones de la consola, y entonces yo quise salir al aire y no pude porque yo no estoy entrenada para estar solita en cabina, siempre he tenido operador, pero Juan Pablo, con su paciencia y su capacidad, me enseña en una videollamada cómo tiene que estar la consola y cómo puedo estar yo ya lista para estar al aire. ¡Wow! Es que eso no tiene precio, por Dios. Hay tantas cosas por agradecer. Volver a estar en comunicación contigo ahorita a través de la entrevista. Tengo frente a mí un aire acondicionado que refresca la cabina, que es chiquita y es caliente. O sea, tengo este programa, tengo tantas cosas, un carro en el que me pude venir a trabajar, tengo trabajo, tengo salud. O sea, tengo una familia hermosa, tengo muchas cosas. Tengo ropa, tengo la bendición de abrir un chorro y que me caiga agua sin necesidad de irla a traer en cubeta. O sea, de verdad, son muchas cosas, Luis Pedro, las que se pueden agradecer, y te sientes infinitamente bendecido y abundante con todo lo que ya eres, ya haces y ya tienes. Sí. Y ahorita que te estaba escuchando, se me ocurrió algo, y permíteme leer cuáles fueron los 10 agradecimientos que yo escribí a partir del día que falleció Tiago. Por favor. Esto lo que me gustaría ilustrarte es, en esos 10 días nosotros estábamos destrozados, y al decir destrozados es que probablemente lloramos todos y cada uno de esos 10 días, pero aún así hubieron algunas oportunidades de agradecimiento de algunas cosas que no tenían nada que ver con la pérdida de nuestro bebé, y te las voy a leer. Voy a arrancar con la del agradecimiento número 14, que hace las comenté. Día número 14, haber tenido la oportunidad de cargar, besar y sentir el calor de Tiago previo a su partida. Día número 15, tener una familia cercana y amorosa y gente que nos rodea y nos aprecia. Siguiente día, abrazar a Stephanie viendo una película en el hospital, hablando de nuestro dolor. Siguiente día, regresar a casa y encontrar unas lindas orquídeas. Siguiente agradecimiento, comenzar a escribirle una carta a Tiago. El siguiente, poder hacer ejercicio de nuevo. Siguiente agradecimiento, escuchar palabras de apoyo de parte de un amigo y compañero de trabajo. Siguiente día, poder desayunar con Luis Andrés y Ana Belén. Siguiente día, cargar a Ana Belén mientras estaba dormida en el carro. Entonces, como te das cuenta, son cosas bien sencillas, y no se trata de, bueno, pero
pero cargar a tu hija o ver a tu hija comer o levantar las cejas, eso no va a cambiar tu vida. No, no, pero esos son los momentos que suceden a lo largo de todos tus días. Y si aprendes a saborearlos, si aprendes a disfrutarlos, si aprendes a verlos como un milagro, ponte a pensar, tu vida está llena de esos momentitos, tu vida naturalmente se va a volver más plena, vas a ser más feliz. A mí me gusta hacer mucha referencia a una frase que muchos atribuyen a Albert Einstein, que dice, solo hay dos formas de vivir esta vida. La primera es vivir como que si nada es un milagro, y la segunda es vivir como que si todo lo es. Y a mí me encanta esa frase, porque precisamente de eso se trata. Porque cuando uno encuentra una dosis de milagro en todo lo que le sucede en la vida, las cosas más sencillas, o incluso los problemas más duros, el desafío o el dolor, es que uno de verdad ya no toma nada por garantizado. Y al no tomar las cosas por garantizado, ¡pam!, es cuando descubrimos la clave de la abundancia. Sí, definitivamente. Ahí, cuando yo escuché la primera vez esa frase, dije, no, definitivamente me quedo con la segunda parte, donde elijo creer que todo es un milagro. Mencionaste la carta, y lo tenía aquí en mis notitas, y lo jalé al siguiente papelito, al nuevo papelito. Esa carta, ay Dios mío, qué barbaridad, belleza, pero belleza de carta. Y me gustaría que la leyeras para nosotros, por favor, Luis Pedro, antes de irnos a la pausa. ¿Quieres que la lea ahorita? Sí, antes de irnos a la pausa, porque cuando regresemos de la pausa, quiero que hagamos el ejercicio que tú nos invitas hoy a hacer contigo. Que Juan Pablo, Luis Pedro nos va a guiar a través de una meditación con la canción de fondo Tenía Tanto. Me encantó, y ayer me la pasó él por WhatsApp y le decía yo a Luis Pedro, mira las sincronicidades de la vida, porque yo iba a hacer ese ejercicio contigo hoy al aire, siendo hoy el 3er aniversario de fallecimiento de mi mamá. Y pues qué maravilla, ¿verdad? Qué gran regalo. Así que esa es la vida. Ese es otro de los regalos que tengo para agradecer hoy, Luis Pedro, el haber recibido ayer la canción y el poder tenerla contigo al aire. Entonces, si nos haces favor de leer la carta que escribiste para Tiago, y entonces ya ahí nos vamos a la pausa y regresamos con el ejercicio, ¿te parece? Sí, con gusto, Carolina, y solo doy tal vez unos segundos de contexto. Como lo comenté en los agradecimientos, yo comencé a escribirle esta carta a Tiago a los 10 días de su partida. Alguien me había recomendado que eso me iba a ayudar a transitar por mi duelo, y yo la comencé a escribir sin saber qué haría con la carta. En algún momento yo dije, en algún futuro se la voy a dar a mi esposa, pero nunca pensé mucho en ese siguiente paso. Comienzo a escribirla, paré, a los 10 días sigo escribiéndola, al mes escribo un poco más, y luego se quedó ahí, guardada en el ordenador, y yo dije, bueno, pues ya cumplió su propósito, ahí está guardado, ahí está escrito hasta donde llegue. Pasa todo lo que vivimos ese año, y hasta el día en que regresamos con Fabián en nuestros brazos, sano, a casa, yo me recordé de esa carta, y dije, esto lo tengo que terminar. Y precisamente fue el día que que Tiago hubiera cumplido 1 año. Y fue ahí donde me senté en la computadora y terminé de escribir la carta con la cual termino el libro. Y la carta pues dice así: 13 de enero de 2017. Hoy cumplirías 1 año. Tu mamá no sabe lo que voy a contarte ahora, nunca se lo he dicho, pero cuando estabas a punto de nacer, yo hice una promesa en el hospital que aún no he cumplido. Sucedió después de que me puse el traje esterilizado para entrar a la sala de partos. Yo estaba sentado en una banca del vestidor y oía el tic-tac del reloj de pared. No sé cuánto tiempo pasó. Lo sentí eterno, pero me puse a orar durante mi clamor prometí a Dios que si te daba la fuerza para superar la lucha y estar presente en nuestras vidas, a pesar de nacer 16 semanas antes del tiempo previsto, yo haría un cambio personal significativo. Haría una importante acción de impacto positivo a mi alrededor. Haría lo que Él dispusiera. Yo estaba dispuesto a todo. 19 horas después te vi partir y asumí que mi petición no había sido aceptada.
Cuando rezaba en el vestidor, estaba consciente de las pocas probabilidades que tenías de quedarte con nosotros, pero también albergaba esperanza de que sucediera un milagro. Mi negociación no funcionó, eso creía, pero con el tiempo he llegado a entender que mi petición sí fue escuchada y que el clamor de tenerte presente en nuestra vida fue atendido de una forma más allá de la previsión humana. No sé si me gustó tu nombre la primera vez que tu madre me lo propuso. Definitivamente Tiago sonaba mejor que sus otras 3 propuestas, pero no estaba seguro. Tu nombre realmente me enganchó después de que el compasivo sacerdote te dio la bendición y tú ya estabas en brazos celestiales. De pie junto a tu diminuto cuerpo físico, el Padre nos dijo que algún día Dios nos compensaría el dolor que estábamos sufriendo con tu partida. Nos preguntó la razón por la cual te habíamos puesto Tiago. Yo sabía que era un nombre bíblico, pero no recordaba su significado. La verdad es que no le había puesto mayor atención. Ahí mismo hice la consulta desde mi teléfono y al leer lo que apareció en la pantalla, mis ojos se llenaron de lágrimas. Tiago quiere decir, Dios nos recompensará. Si el significado bíblico de tu nombre me sacudió, la descripción de la personalidad de Tiago me reconfortó. Personas que tienen una gran intuición, son resilientes y utilizan las adversidades de la vida para sacar de ellas un aprendizaje y crecer. Justo eso fuiste y eso significaste en nuestras vidas. Tu visita fue corta, pero en las escasas 19 horas que estuviste con nosotros te dimos un pasaporte, un permiso para volar y estuvimos muy cerca de subirte en un avión. Te dimos un nombre y especialmente un lugar en nuestra familia. Estoy convencido de que estabas destinado a llamarte Tiago. Nada fue casualidad. Todo fue una sincronicidad de la vida y un mensaje que hemos aprendido a decodificar. De una manera misteriosa, potente y profunda, Dios nos ha recompensado con creces. Después de tu partida, tu madre amanecía llorando durante varios meses. A veces la vi, otras veces me ocultó sus lágrimas. Yo siempre quise respetar su espacio, aunque quizá debí propiciar más la conversación. La verdad es que muchas veces no supe qué decirle y aún siento culpa por eso. Solo pude abrazarla y hacerle sentir que estaba bien llorar, que estábamos juntos y que lo superaríamos. Tu madre es la persona más espectacular que he conocido en mi vida. Sé que la conoces bien. Estuviste 24 semanas con ella y ahora la acompañas desde otra dimensión. Yo me siento el hombre más afortunado del mundo por tenerla a mi lado. Siempre la he querido con todo mi corazón, pero hoy la amo y la admiro más que nunca. Las pruebas que hemos pasado me reconfirman que es una persona tierna, llena de amor, fuerza y compasión. Seguramente ella piensa que fui yo el fuerte en los momentos duros que pasamos tras tu visita, pero la realidad es que fue ella quien me dio toda la fortaleza. Yo también lloré en solitario en varias ocasiones porque me hacía tanta ilusión tu llegada. Nunca podré ver tus primeros pasos, pero seguirás a Fabián cuando aprenda a caminar. Nunca te enseñaré a montar la bicicleta, pero vigilarás a Luis Andrés cuando pedalee. Nunca te veré graduado del kindergarten, pero estarás detrás de Ana Belén cuando ella luzca su birrete. Nunca tendré que regañarte, pero sé que me ayudarás a tener sensibilidad y tino cuando deba disciplinar a tus hermanos. Un día un tío me dijo que detrás de las pruebas tan duras como la que nos tocó vivir, Dios nos envió una serie de mensajes que debemos traducir y darles un sentido positivo. Eso fue justo lo que hicimos a partir de tu visita. Tu paso por nuestras vidas nos dejó certezas y lecciones. Algunas ya las hemos descifrado, otras aún no. Será cuestión de tiempo. De lo que he aprendido es a darme cuenta de lo mucho que quiero a tus hermanos y lo importante que es pasar tiempo juntos y vivir el momento. También entendí que me llenaste de amor y calibraste el norte de mi vida. Gracias a ti, espero ser una mejor persona. Reforzaste mis valores y me hiciste ver lo lindas y cercanas que son nuestras familias. Me enseñaste a ver la gente tan maravillosa que nos rodea y lo que está dispuesta a hacer por nosotros. Me mostraste que tenemos amigos que pese a la distancia y los años están ahí y nos guardan su cariño. Me enseñaste que está bien llorar y que no hay casualidades. Me hiciste ver que después de todo, tú estarás siempre presente en nuestras vidas. Nos rodeaste de fe. No pasa un día sin que me acuerde de ti, pero a veces te pienso un poco más. Entonces abro esta carta que comencé a escribir a los pocos días de tu visita y que me sirve para expresarte mis sentimientos. Pero ya llegó el momento de ponerle un punto. Hoy, el día que cumplirías un año de vida, termino de escribirla.
aunque aún tengo una promesa por cumplir, aquella que hice en el vestidor del hospital minutos antes de tu nacimiento. Aún no sé qué cambio personal significativo haré o qué acción de impacto positivo a mi alrededor debo emprender. Quizá al difundir tu mensaje pueda honrar mi compromiso. Quizá logre un cambio significativo al compartir tu misión. Espero que me ayudes a descubrir. Hoy, mi querido Tiago, tú cumples tu primera gran misión y yo apenas comienzo la mía, pero estoy seguro de que me acompañarás en la travesía. Sin duda este ha sido el año más intenso de mi vida, pero gracias a ti y a los poderosos mensajes que nos has dejado, puedo decir con total firmeza que ha sido mi mejor año, nuestro mejor año, un periodo espiritual de mucha reflexión, propósito y significado. Un año que me ha enseñado la magia y la trascendencia de la gratitud. Esto es tu legado. Con amor, papá. Hermosa carta. Me recuerdo cuando la leí la primera vez, yo lloraba, pero así lloraba de imaginarme todo eso, que cómo fuiste narrando cada uno, el acompañamiento en cada uno de tus hijos, de Luis Andrés, de Ana Belén y de Fabián. Y seguro que sí, ahí ha estado con ustedes a nivel de alma, ¿verdad? Y los ha acompañado y amado de vuelta a él, a ustedes también, porque yo en esto de las partidas creo que no hay separación real. Es cierto que le hemos dado mucho peso al cuerpo, a que somos esto, pero a nivel almático estamos en conexión, aunque ya hayan trascendido nuestros seres queridos. Entonces, te puedo imaginar, Luis Pedro, sentado frente a la computadora escribiendo, no sé si hacías pausas, cuántas pausas, si solo fluía, si lloraste, si agradeciste, o sea, entre suspiros y lágrimas o en alegría y gratitud. ¿Cómo fue el escribir esa carta? Sí, es una excelente pregunta, Carolina. Fue un proceso muy emocional que, como te comenté, fue en pedazos. La primera vez, digamos, después del nacimiento de Tiago, habré escrito, no sé, un párrafo un día, otro párrafo a las 2 semanas. Ahí todavía era más un vaciado emocional que pretendía lidiar con el dolor. Sin embargo, más adelante, un año después, cuando termino de escribir la carta, fue más un proceso de encontrar y de amarrar y darle sentido. Fue más un proceso de unir los puntos entre todo lo que habíamos visto. Y a mí de hecho hablo de esto en el libro y hago referencia a un discurso que Steve Jobs hizo a los graduandos de Stanford en el año 2005, en donde él dice que unir los puntos viendo hacia adelante cuando nos acaba de suceder algo desafiante es bien difícil. Pero cuando uno está viendo hacia atrás, es muy fácil unir los puntos y encontrar sentido y propósito para ver hacia adelante. Y precisamente eso es lo que me permitió la carta. Al final los sentimientos eran diferentes, porque después de la partida de Tiago era más un vaciado emocional, donde claramente se me hacía un nudo en la garganta escribiendo algunas de las frases. Y un año después, si bien todavía se me hacía un nudo en la garganta, era más con un sentido de nostalgia, de tristeza convertida en sentido y propósito, y más ya entender todo, ya teniendo a Fabián sano y en nuestros vasos, y honrando una misión y un legado pues que nuestro ángel Tiago nos había dejado. Era obviamente un sentimiento diferente, pero sí te confieso que muchas veces fue con un nudo en la garganta y con lágrimas en los ojos, pero es parte del proceso de duelo, de descubrimiento y de encontrar sentido y propósito. Pues genial, me encanta de verdad. Esa carta es algo que lo inspira a uno, lo conecta a uno con el amor. Ahora sí vamos a hacer la pausa, Luis Pedro. Estamos conversando con nuestro invitado, el licenciado Luis Pedro Recinos. Él es autor del libro El legado de Tiago. El tema de hoy es gratitud, la clave de la resiliencia y la felicidad. Hay contenido para compartir, es el audiolibro de Luis Hay que se llama Gratitud. Se lo pueden pedir a Judith al 5511-9890. Ese es nuestro WhatsApp con la palabra contenido,
o descargarlo directamente en nuestro Facebook Carolina la Mujer de Hoy, el link para que puedan tener acceso a este audiolibro. ¿Dudas, comentarios? Bienvenidos también a esos espacios. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la Mujer de Hoy. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestro invitado, el licenciado Luis Pedro Recinos. El tema de hoy es la gratitud, la clave de la resiliencia y la felicidad. Luis Pedro es el autor del libro El legado de Tiago, donde él narra con lujo de detalle la experiencia que les tocó vivir a él y a Stephanie y a sus hijos, Luis Andrés y Ana Belén, ante la llegada de Tiago y su partida prematura de esta vida. Nacer a las 20 semanas, y luego Fabián llega a la familia de ellos con 24 semanas, Tiago, y 27 semanas Fabián. Él sí logró, y hoy pues es todo ese compartir que tiene. Y ayer hablábamos con Luis Pedro sobre su interés de querer compartir con él hoy un ejercicio que realiza en las charlas que da, que tiene un efecto muy bonito, y es con una canción que tenía tanto. Cuéntanos de la canción y qué te llevó a usar este ejercicio en tus presentaciones, Luis Pedro. Muchas gracias, gracias Carolina. Pues este es un ejercicio que, como tú bien comentas, lo he hecho en muchas de las charlas que doy, y es un ejercicio que termina de amarrar el concepto de la gratitud con los momentos de desafío e incluso de duelo. Y todo esto arranca, digamos, yo me topé con esta canción poderosísima en un momento de mi vida, después de que escribí el libro, después de haber profundizado tanto en este tema de la gratitud. Pero yo de repente me di cuenta que a partir de ese año que fue tan intenso, yo experimenté muchísimo crecimiento como persona. Y me empezó a invadir un sentimiento de culpa, porque yo empezaba a hacer una conexión, quizá no viéndola desde un ángulo correcto. Y yo decía, ¿cómo va a ser eso? Que a partir del nacimiento y pérdida de mi bebé, yo experimenté tanto crecimiento personal y hoy me considero una persona más feliz. ¿Es eso normal? Entonces yo estaba cargando con ese sentimiento de culpa, haciéndome esas preguntas en la cabeza. Y fue hasta una vez que mi esposa me compartió esa canción, con la cual los dos inmediatamente conectamos mucho, que yo, interiorizando esa canción, su melodía y la letra, que es lo que hace la canción especial, esa combinación, yo me di cuenta de qué es lo que estábamos viviendo. Y eso se los quiero compartir, pero después de que hagamos este ejercicio. Entonces ahora, si me permites, Carolina, yo les voy a pedir a todos que en casa, idealmente, pues esperamos que estén en casa o en el trabajo o en donde quiera que estén, pues que escuchen esta canción. Les voy a pedir en un momento que cierren los ojos, y mientras está sonando esta canción, yo quiero pedirles que piensen en un ser querido que ya no está con ustedes, algún familiar o algún amigo. Y que hoy, en este momento, mientras suena la canción, nosotros estamos teniendo la oportunidad de tener a ese ser querido enfrente de nosotros, y nosotros tenemos la oportunidad, en el día de su cumpleaños, expresarle la gratitud que nosotros sentimos por lo que toda esta persona dejó en nuestras vidas. O también, si ustedes vivieron una situación como la que nosotros vivimos, piensen en ese bebé que se fue antes de tiempo, o en ese bebé que nunca tuvo la oportunidad de nacer. Entonces ahora, Carolina, les voy a pedir si pueden poner la canción, y yo recomendaría que la escuchemos hasta 2 minutos 30, y ahí pues podemos cortar el ejercicio. Okay. Así que ahora todos en casa les pido que por favor cierren sus ojos y hagan esa reflexión, escuchen la melodía en lo más profundo de su corazón y pónganle atención a la letra. Adelante.
Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti. Prometo no olvidarlo nunca. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor guardado para ti. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor guardado para ti. Camino despacio pensando en volver hacia atrás. Prometo en la vida las cosas suceden nomás. Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor guardado para ti. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor guardado para ti. Tenía tanto que a veces maldigo mi suerte. A veces la maldigo por no seguir contigo. Tenía tanto amor guardado para ti. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor guardado para ti. Pararatara, churararatán, pachurararatán, pachurararatán, pararariratán, papurara, pa, 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 pa. Hermosa canción, definitivamente. ¿Cuánto se puede quedar en la mente, en el corazón, ya sea en amor, Luis Pedro, o en dolor, en tristeza, en resentimiento, en frustración, en amargura, en arrepentimiento? ¿Por qué? Porque creemos, a veces cometemos el error que vamos a durar para siempre, o nuestros seres queridos nos van a durar para siempre. Entonces ahí otro día, ahí después, ahí mañana, no es tan importante. Si él ya sabe, ella ya sabe que yo lo quiero, como para qué se lo voy a decir otra vez. Entonces me encanta la canción. Sí, déjame compartir también que a nosotros, o para mí personalmente, esta canción representó una conexión importante de entender qué era lo que yo estaba viviendo y sintiendo. Porque básicamente cuando uno está pasando por momentos duros, en este caso un momento de duelo, esto es algo que, si bien dicen que hay una fórmula, es una fórmula que es diferente para cada persona, es muy diferente. Sin embargo, todas estas fórmulas tienen una variable que se llama tiempo. Y con el tiempo es que en este camino de dolor, mediante el amor, la tristeza y el vacío, poco a poco se convierte en nostalgia. Y luego la nostalgia, siempre mediante el amor, poco a poco evoluciona hacia sentido y propósito. Y es ahí donde se origina el crecimiento. Porque si bien la vida se termina, el amor es permanente. Y por eso a mí me gusta hacer la reflexión, y esta la hago también en las charlas. Y la reflexión dice que todos nosotros somos lo que hacemos.
somos lo que pensamos, somos lo que sentimos, pero también somos lo que hemos perdido. Y esta es una importante reflexión para honrar el legado, un legado de gratitud y de amor de esas personas que ya no están con nosotros, aunque hayan podido estar por nosotros 50, 60 o más años, o como lo vimos nosotros, pues una personita que tuvimos la oportunidad de estar con él apenas unas horas. Me hizo recordar esa canción ahorita al escucharla a la historia de Facundo Cabral cuando murieron en un accidente su mujer y la única hija que tenían. Y Madre Teresa acababa de conocer a Facundo Cabral y él dice, Madre Teresa salvó mi vida, porque ella lo ubica, lo llama para decirle, estoy tremendamente preocupada por ti, lamento muchísimo tu pérdida y te quisiera pedir que vinieras conmigo a Calcuta a bañar leprosos, a bañar enfermos. Y eso fue lo que él hizo, deja todo atrás, se va con Madre Teresa al servicio, o sea, se puso al servicio. Y por eso él decía, Madre Teresa salvó mi vida, porque le decía, ¿qué vas a hacer con todo el amor que tenías para darle a tu mujer y a tu hija? Y fue sirviendo a otros como él se reconectó de nuevo con la vida y fue dando amor, ¿verdad? No es ya, no, es que ella no es mi esposa, ni ella es mi hija, no, a ella no se los quiero dar, fue dar amor para volver a generarlo. Y pensaba yo, a la hora de hacer contigo ahorita el ejercicio, pensaba en mi mamá y qué parte se quedó por el camino. Yo creo que todo lo que no logré hacer con mi mamá, no tiene ningún sentido ahorita para mí seguírmelo reprochando, pero que sí puedo hacer con lo que sí vivimos y con lo que queda de mi vida en el camino, es honrarla. ¿Y cómo la puedo honrar? Es haciendo algo bueno de mi vida. O sea, algo bueno con mi vida va a ser una forma de honrar a mi mamá. Y al principio dice en la canción, prender una vela. A mí me encantan las velas aromáticas y prenderlas y quedarme en silencio observando cómo baila el fuego, a veces la llama más alta, cómo cambian los colores, y hay gente que interpreta hasta eso, ¿verdad? Porque para mí la luz es Dios, y ahí puedo en ese silencio conectarme también con esa parte de ella, mía y de Dios dentro de mi pensamiento y mi corazón. Y creo yo también a ti, con la carta esa que escribiste, todo lo que expresaste por Tiago en esa carta por escrito, y a los que dicen que no se les da lo escrito, es lo conversado, todo lo que hablaste con Stephanie en cuanto a lo que les afectó a cada uno en su propia forma, ese dolor. Entonces dice uno, sí hay formas. A pesar de que ya no esté la persona frente a nosotros, seguimos teniendo formas de seguirnos comunicando, pero ¿queremos hacerlo a pesar de nuestro dolor? ¿O necesitamos todavía vivir con mucha profundidad ese dolor buscando que algo cambie? No sé, yo creo que esto de perder a un ser querido es, como tú bien decías, es muy personal, Luis Pedro. Gracias por compartir esa reflexión, Carolina, y todo lo que tú escribías es lo que yo entiendo como sentido y propósito, o lo que mismo que comentabas de la historia anterior. Es sentido y propósito, es compartiendo ese amor y multiplicándolo, y es una forma de honrar ese legado que pues el ser querido nos dejó. Y yo creo que pues también esto hace muy especial lo que nos compartes, que precisamente hoy es el tercer aniversario de tu mamá, y creo que nos lo compartíamos por mensajito. Uh-huh. Yo creo que no es casualidad que el día de hoy en el programa pues estemos hablando de esto y hagamos esta reflexión con esa canción. A la larga, pues, si bien todos tenemos una historia individual, todas nuestras historias en el mundo están interconectadas. Simplemente hay que estar abierto y encontrar esas conexiones, verlas como sincronicidades, identificar sentido y propósito, porque esa es otra de las formas de vivir la gratitud, encontrando sentido y propósito en esas aparentes casualidades que la vida nos da. Nosotros todos vivimos una serie de casualidades a lo largo de los días. Lo que pasa es que a veces vamos demasiado ocupados y no nos damos cuenta. Y al igual que los momentos perfectos, los momentos sencillos, perdemos esos frutos, esas oportunidades de cosechar felicidad.
Sí. Tengo algunas preguntas para plantearte, Luis Pedro, pero antes necesito hacer una pausa para después ir de lleno a esa fase de preguntas. ¿Te parece? Perfecto. Ok, estamos conversando con el licenciado Luis Pedro Recinos. El tema de hoy es gratitud, la clave de la resiliencia y la felicidad. Les recuerdo del contenido que estamos compartiendo hoy. Es el audiolibro de Luis Hay, Gratitud. Pueden pedírselo con la palabra contenido a Judith al 5511-9890 o descargarlo directamente en nuestro Facebook como un link en Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestro invitado, Luis Pedro Recinos, gratitud, la clave de la resiliencia y la felicidad. En la fase de preguntas y respuestas, la primera pregunta dice Luis Pedro, ¿qué consejo nos da? Hemos perdido ya 2 bebés, nacen pero vienen enfermos. Como pareja, ¿cómo fortalecerse en lugar de alejarse y cómo no perder la fe? Gracias por este programa. Gracias por la pregunta. Y sin duda, pues cada situación es muy individual, es muy particular, desde el contexto en el cual vive cada familia o la experiencia pues que les toca vivir con cada uno de los bebés. Y yo creo que lo más importante es siempre mantener la fe y la esperanza. Con esa base, mantener una comunicación abierta con la pareja de uno realmente, pues desde mi perspectiva debe ser el núcleo de la vida, y lo cual la forma de mantener bien aceitadas esas relaciones con una comunicación muy, muy abierta, compartiendo los sentimientos. Y yo creo que siempre ambos papás tienen sentimientos cuando uno pasa por esos momentos difíciles como los que nos comentan, que no me cabe duda que son duros y tristes. No siempre los sentimientos del papá y de la mamá son los mismos y no siempre se manifiestan al mismo tiempo. Entonces lo importante es que se mantenga ese canal de comunicación abierto donde haya total apertura para poder hablar en cualquier momento, en intercambiar y juntos afrontar la situación. Y pienso yo que no deja de ser dura la situación, pero en medio de todo ese dolor y retos siempre va a haber mucho amor. Y siempre, como comentábamos anteriormente con Carolina, siempre puede haber mucho sentido y propósito. Y lo que yo puedo recomendar es busquen fuerte, con la fe en el corazón, busquen fuerte el sentido y propósito en todos esos momentos duros que les ha tocado vivir, que sin duda siguen viviendo. Y yo sé que esos son vacíos, que es un vacío que siempre va a estar ahí, es un vacío que nunca nada lo va a reemplazar, pero encontrar sentido y propósito en ello mediante el amor es lo que nos da la fuerza para seguir adelante y poder honrar esas pequeñas vidas que no han tenido la oportunidad de manifestarse, pero como decía, el amor está ahí y siempre va a estar ahí. Sí, ahí a mí yo quisiera decirle, señora, si han chequeado con el médico el motivo de qué vienen enfermos sus bebés, ¿hay compatibilidad o incompatibilidad en ustedes? Yo tengo una tía que perdió 5 hijos, no pudo tener hijos porque había un problema ahí y todos los embarazos que logró no llegaron a término. Entonces han conversado con su médico esa parte, porque también eso le da a uno la pauta, Luis Pedro, a si sigue intentándolo o no. Han pensado en la opción de adopción, que también hay mucho niño anhelando amor, ¿verdad? Ok, en la siguiente pregunta dice, ¿cuánto tiempo de duelo vivieron y qué cree que más ayudó en esa época? Estamos en duelo por la pérdida de un hijo de 18 años con una vida por delante. La gente me dice, tiene otros hijos, ya lleva mucho tiempo. Llevo 8 meses en este proceso. ¿Un consejo que pueda darme? Sí, y aquí me gustaría también, gracias por la pregunta, rescatar lo que mencionaba anteriormente.
yo no me puedo imaginar lo que es perder a un hijo de 5, 10, 18, 30, 40 años. Yo no he pasado por esa experiencia. Nuestra experiencia fue perder un bebé, pero cada situación es muy, muy particular, cada situación es diferente y ninguna situación es comparable. Y ahí a la pregunta de por cuánto tiempo nosotros pasamos por duelo, es bien difícil responderla, porque el duelo y ese dolor no es algo que para de la noche a la mañana. Incluso pues empieza a desvanecer o a transformarse, porque el duelo no desvanece. Y a veces pues hay días buenos, hay días malos. Nosotros, como comenté anteriormente, lloramos por muchos días, incluso algunas semanas, meses después. Hay veces que a mí también todavía, a pesar de que esto fue hace 4 años, me entra la nostalgia y siento ese nudo en la garganta. Y como decía, es un vacío que siempre va a estar ahí. ¿Cuánto tiempo dura? Creo que es algo que yo no puedo responder, es algo muy individual de la persona, y cada uno pues se tiene que dar el tiempo que necesita. En algunos momentos pueden ser unas semanas, en otros casos pueden ser meses o años. Lo importante, y nuevamente rescato, encontrar ese sentido y propósito y ver hacia adelante y mantener la comunicación, la fuerza y la unidad de la familia con la fe ante todo. La señora que perdió sus 2 bebés te pregunta nuevamente cómo recuperar la fe después de haber perdido a mis 2 bebés. Sí, y yo pienso que es normal que uno pierda la fe o piense haber perdido la fe. La fe a veces siempre está ahí, simplemente a veces se duerme un poquito y hay que despertarla ahí. Y yo no sé si lo compartí anteriormente, pero yo, después de la decisión que nosotros tuvimos que tomar con nuestro bebé recién nacido, yo por algunos momentos perdí la fe, y yo estaba peleando con la vida y estaba peleando con Dios. Y en mi caso, lo que a mí me ayudó a transitar ese camino fue intentando muy duro, y no fue fácil, pero lo logré hacer esos días, encontrando alguna oportunidad de amor, ver alguna oportunidad que nosotros habíamos tenido que quizá en otra ocasión no se hubiera dado, y mediante la gratitud fue que restablecimos ese contacto con la fe. ¿Qué puede ser en cada caso particular? No lo sé, y eso es lo que cada uno tiene que buscar, y tiene que rascar muy, muy fuerte y darse ese proceso, darse ese espacio, porque la fe, ahí está, la fe no se ha perdido, simplemente está ahí esperando a que la despertemos. Y mi recomendación, basada en la experiencia que yo tengo, es que la gratitud puede ser un puente importante para recuperar, para volver a despertar esa fe. No va a eliminar los sentimientos, no va a eliminar el dolor, pero va a dar otra serie de sentimientos positivos que van a ayudar a transitar mejor a través del camino. Alguien más dice: excelente tema. Es muy importante escuchar la vivencia del invitado, saber que es un proceso. Lo más difícil para mí es seguir adelante y no sentirme mal cuando estoy feliz o me va bien. El recordar todo lo que no hice bien antes de que partiera el ser amado. Gracias por cualquier consejo que pueda darme. Sí, y quizá aquí quisiera hacer referencia, voy a responder la pregunta o el consejo de una forma bastante indirecta, y precisamente yo tuve hace 2 o 3 semanas la oportunidad de escuchar a un autor de un libro hablar, un autor que se llama Hal Elrod, y su libro se llama Mañanas Milagrosas. Y él en su explicación, él comentaba de cuando a uno le suceden eventos de desafío o problemas en la vida, y esto incluye todo tipo de desafíos, y ahí puede estar incluida también una pérdida. Ellos dicen, uno no puede controlar lo que sucedió, y hay que aceptar que la vida comienza, pero asimismo toda vida tiene un fin. Y pues obviamente a veces ese fin lleva de una forma muchísimo más anticipada o inesperada o trágica de lo que nosotros en algún momento nos habíamos imaginado, pero es parte de la humanidad. Toda vida tiene un principio y tiene un fin. Pero volviendo ampliándolo más a los problemas y a los desafíos,
uno no puede controlar todo lo que sucede en la vida o en el alrededor o en la vida de la familia. Y la verdad es que nada en la vida está en nuestro total y absoluto control. Lo único que está en nuestro total y absoluto control en la vida es nuestra actitud. Cómo reaccionamos, cómo pensamos nosotros ante lo que nos sucede. Entonces este autor, y hago referencia a él para no robarme su crédito, Hal Elrod, él dice, ante todo lo que nos sucede en la vida, es como que a nosotros se nos presenta enfrente un libro abierto con 2 páginas en blanco. Del lado izquierdo están todos los aspectos negativos que ese desafío o problema nos trajo y por qué nos está haciendo sentir así. Y del lado derecho están los aspectos que puedan ser positivos, oportunidades que tuvimos con esta persona o mediante este problema, aprendizajes o cosas que podrían salir favorables o darnos esperanza o sentido a partir de lo sucedido. Típicamente, el lado izquierdo con las cosas negativas va a ser muchísimo más amplio. Esa lista va a estar llena y la vamos a llenar muy fácil. Sin embargo, la del lado derecho, las cosas positivas pueden ser un poco difíciles, pero si buscamos y rascamos, más de alguna va a haber. Nuevamente, el amor, el sentido y propósito. Y aquí el tema es, ¿en qué nos vamos a enfocar nosotros? ¿En los aspectos totalmente negativos? ¿O escoger una actitud que nos permitan ver esas cosas y bendiciones de la vida para ver hacia adelante? Y aunque pueden ser que hayan más cosas del lado izquierdo, nosotros sí tenemos la capacidad y la actitud para poder verlas con los lentes de la vida, de la gratitud, y escoger el lado derecho. Para nada es fácil, pero es escoger una actitud para ver hacia adelante y seguir caminando con firmeza, incluso pues pensar en todas las personas que nos quieren y nos rodean, que siguen estando ahí con nosotros. Ahí creo yo, Luis Pedro, que cuando uno se cree que hizo algo mal, hemos mal aprendido que si cometiste un error, necesitas castigo, recibir castigo. Entonces, por lo tanto, cero felicidad, ¿verdad? O sea, yo no merezco ser feliz. Entonces, al ser ella feliz, porque eso es lo que yo veo en su mensaje, dice, me siento mal cuando estoy feliz o me va bien por recordar todo lo que no hice bien antes de que partiera el ser amado. Entonces es ese reproche que se hace a sí misma lo que no la deja darse permiso a disfrutar todo lo bueno que la vida le da y ser feliz con lo que está sucediendo. Eso no va a cambiar el pasado, eso no le devuelve a la persona y le abre de nuevo la oportunidad para hacer bien lo que no hizo bien con esa persona, pero sí, si aprende de ese faltante, digamos, de eso que no dio, podría empezarle a dar a los que sí están todo aquello que no hizo con la persona que ya se fue, creo yo. Así es. No sé qué piensas. Así es. ¿Verdad? Alguien más te pregunta acá, dice, para alguien que abortó, ¿cómo puede utilizar de mejor manera la gratitud? Lo escucho. Sí, yo pienso que todo depende del estado emocional y cuáles son los sentimientos que esta persona pues está teniendo, ¿verdad? Porque si es un sentimiento de culpa, quizás la recomendación es una. Si es un sentimiento de tristeza, es otro, pero creo que la gratitud igual es general porque aplica todo en la vida. Y yo pienso que aquí no es necesariamente enfocarse en el evento que nos genera ese sentimiento desfavorable o negativo, sino enfocarnos en todo lo demás y todas las otras bendiciones que tiene la vida y milagros que hay por todos lados, desde la naturaleza, las bellezas, la bondad de la gente, los pequeños momentos sencillos, las casualidades de la vida. Entonces, enfocándonos en todo ese otro mundo de posibilidades y desarrollando ahí la gratitud, como comentaba anteriormente, esto eventualmente nos va a cambiar los lentes con los cuales vemos la vida y nos va a ir poniendo unos lentes de más optimismo y nos va a ayudar a traducir y a empezar a desvanecer esos sentimientos negativos que nosotros podamos estar teniendo a partir de un evento. Entonces es no necesariamente tratar de abordar la gratitud ante ese evento negativo, ya sea sentimiento de tristeza o de culpa, sino enfocar la gratitud en todas las otras bendiciones y milagros que tiene la vida. Y al final pues la
La gratitud es una actitud que se va a contagiar a muchas otras cosas y al final pues nos va a volver a dar permiso de ser felices sin dejarnos de sentir humanos, que el ser humano implica tener ese tipo de sentimientos negativos en algunas ocasiones, lo cual es totalmente normal. ¿Sabes qué veo yo ahí, Luis Pedro? Que si es un aborto provocado, es algo que a lo mejor pueda estar sintiendo la persona que lo realizó, culpa, vergüenza, se siente pecadora, se está juzgando muy duro, la están juzgando muy duro de fuera y todo eso dice uno como que ¿qué voy a agradecer si soy mala? O sea, porque a veces cometemos errores y creemos que eso nos convierte en personas malas. No, son errores que cometimos. Y si fue un aborto espontáneo, nada que poder hacer ahí, pues era lo que tocaba y lo que necesitaría, creo yo, es un proceso de acompañamiento, cualquiera que haya sido el motivo, porque no lo sabemos, ni somos quien para juzgar, porque una persona toma esa decisión, si eso es amor o no es amor. Juzgamos más nosotros los humanos que Dios que nos creó y nos dio la vida. Entonces, yo le pediría a la persona que nos escribió este mensaje que por favor busque ayuda terapéutica para que le ayuden a hacer ese proceso de duelo, porque hay rituales. Luis Pedro nos hablaba de rituales hace un rato que se pueden hacer para hacer esos cierres amorosos, porque juzgarse no la lleva a ninguna parte, y que los juzgue, ahí sí que como dijo Jesús, que tire la primera piedra al que se sienta libre de culpa y de pecado, ¿verdad? Porque eso no es cierto, pero tampoco vale la pena que usted se amargue el resto de su vida por una acción, si a lo mejor fue un aborto provocado, que lo que sea que le llevó a hacerlo, darse de latigazos no lo sana, pero sí se puede sanar. Así que, Luis Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy conversando de este tema tan hermoso como es la gratitud, la clave de la resiliencia y la felicidad. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Luis Pedro? En Facebook está como El Legado de Tiago, y si es por correo electrónico o por su página, www.ellegadodetiago.com. Como siempre, disfruté muchísimo de tu compañía y de tu testimonio, Luis Pedro. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, gracias Carolina, y reitero lo que mencionabas, los invito a todos a que me sigan en las redes ellegadodetiago.com o en Instagram también como El Legado de Tiago. También pueden seguir mi blog donde escribo periódicamente artículos de crecimiento personal, de reflexión, de duelo, www.luispedrorecinos.com, y ahí se pueden poner en contacto conmigo. También hay información si quieren adquirir, obsequiar el libro, se puede hacer pues a través, ahí hay información, y como comentaba anteriormente, todo va a una causa, todo es para apoyar al orfanato Valle de Los Ángeles. Así que de nuevo, muchísimas gracias a todos por escuchar, muchas gracias por sus preguntas. Carolina, muchas gracias por esta oportunidad, y gracias por permitirme seguir compartiendo este mensaje de nuestro ángel Tiago. Por eso muy agradecido contigo. Saludos a tu esposa y que estén bien, Luis Pedro. Un abrazo. Gracias, chao, nos vemos. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.